Hey querida tribu, ¿cómo están? Qué gusto regresar en este capítulo. La anterior semana, disculpen, no pude subir episodio porque estuve en el Congreso con toda la Amistad de Puebla, aunque fue en línea. Estuvo increíble. Si no lo pudiste ver, está todo guardado en la plataforma de Amistad de Puebla TV, tanto en YouTube como en Facebook. En verdad, wow, qué tiempo pasamos siendo ministrados por Dios. Entonces, si no has escuchado ese congreso, de verdad te lo recomiendo. Dirían así los vendedores, ampliamente, te lo recomiendo ampliamente. Pero estamos aquí ahora con el capítulo 4, Obediencia Radical, del libro Los Secretos del Lugar Secreto de Bob Sorge. Como les digo, estas son reflexiones. Si tú quieres de verdad profundizar, compra el libro, vale muchísimo la pena. En la descripción dejo el enlace para que lo compres. Entonces vamos a comenzar. Estamos empezando con este cuarto capítulo, el secreto de la obediencia radical, y a mí me encantó este capítulo. Creo que es de los que más me han marcado en esta temporada. Te puedo decir que en esta temporada porque a lo mejor más adelante escucho o vuelvo a leer otro episodio y me va a volver a marcar de una forma diferente, porque sabemos que dependiendo nuestras temporadas, Dios nos va hablando de una forma muy especial, y a lo mejor algo que leemos ahorita no va a tener la misma rema, no va a tener el mismo impacto en nosotros que a lo mejor de aquí a un año, ¿no? Entonces, en especial a mí, este secreto de la obediencia radical para mí fue muy importante. ¿Por qué? Porque yo siempre nos he visto a nosotros como la iglesia, aparte de como la novia de Cristo, que es algo romántico, lindo y muy bello que Jesús nos ve así. También nos veo como ese ejército, ¿no? Como ese grupo de personas que están abriendo camino para el rey, pero que también como soldados. Un buen soldado es aquel que obedece sin, digamos, cuestionar, ¿no? O sea, que no diga, ¿estará bien lo que me está ordenando mi general? ¿Estará bien lo que me está pidiendo, no? O sea, un soldado simplemente confía en que las órdenes que está siguiendo son las indicadas. Y a mí me encanta porque hay muchos ejemplos que te pone este capítulo, pero uno de los principales que te dice es que, por ejemplo, cuando María le dijo a los sirvientes que hicieran lo que Jesús les pidiera cuando iba a convertir el agua en vino. Entonces simplemente les dijo, no sé qué va a pasar, pero hagan lo que les diga. Entonces Jesús les dice, traigan 6 tinajas de agua grandes, o sea, y ellos no se preguntaron, ¿para qué querrá tanta agua? ¿No? Fue como de, va, aquí está, ¿qué quieres que hagamos? Y creo que esa es la actitud que debemos de tener ante Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Hay veces que Dios nos pide que hagamos cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido, y lo primero que hacemos es cuestionar. Es como de, ¿y esto para qué es? ¿Vale? Y aunque no tenga sentido, te puedo decir que lo que tenemos que hacer es hacer lo que Dios diga. A mí muchas veces Dios me ha pedido que haga cosas que no tienen mucho sentido y que van totalmente en contra de lo que a lo mejor en ese momento yo pensaba, y cuando veo tiempo después la bendición que trae esa orden, porque todo tiene un propósito y todo tiene un significado muy especial en el entendimiento de Dios, que nosotros en nuestra mente humana no lo podemos comprender por completo. Y sabes, aquí te menciona que obediencia viene de la palabra, si mal no recuerdo, es del griego o del hebreo, déjenme ver, del griego, opakoe, que básicamente, bueno, acá en inglés dice to hear under, y es básicamente que estás como bajo una escucha, ¿sabes? Que estás, obediencia es que todo lo que te digan es bajo escucha, no es como que, voy a obedecer porque se me acaba de ocurrir hacer esto, no, es voy a obedecer porque Dios me ha dicho que haga esto. Y a mí me encanta, porque primero escuchamos y después vamos y hacemos. Así que con esta premisa, el gozo de obedecer es el permanecer frente a Dios, frente a Jesús,
solamente contemplándolo, solamente escuchándolo, y una vez que Él habla, vas y haces. Y a mí me encanta porque, por ejemplo, uno de los ejemplos muy prácticos, que no sé si se menciona en este capítulo o lo mencionan más adelante, no, me parece es más adelante, es que, por ejemplo, estaba Gabriel, el ángel Gabriel, estaba antes de, por ejemplo, estaba en la presencia de Dios antes de ir a hacer las cosas que Dios le pidió. Por ejemplo, cuando se le presenta a Daniel, y luego 600 años después que se le presenta a Zacarías, me parece. Entonces, está súper fuerte, porque cuando se le presenta a Daniel, pues ya le da instrucciones, y luego cuando se le presenta a Zacarías dice: yo soy Gabriel, quien está en la presencia de Dios. Y es súper fuerte porque en esos 600 años Gabriel estuvo en la presencia de Dios, solamente escuchando lo que él decía, estando atento, observándolo, contemplándolo, y solamente cuando él dijo: ve y haz esto, fue que él se movió. Y nosotros, yo puedo ver en esta pandemia que lo que estamos haciendo es como: tengo tiempo libre, ¿qué hago? Y tú mismo te pones tareas, que no está mal, pero en ningún momento nos ponemos en intimidad con Dios, escuchar y decir: está bien que haga esto, debo de hacer esto. Incluso negocios. Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo antes, no sé si te ha pasado que vas a hacer un negocio, pero algo en tu interior te dice: con esta persona no. Y a lo mejor la persona no tiene nada de malo. Y yo puedo identificar que esa voz en mi interior es el Espíritu Santo, que a veces me dice y me previene de personas: con ella no. Y hay veces que yo he hecho caso omiso de esa voz, y cuando veo tiempo después se viene un problemón enorme, o a lo mejor no es un problemón, pero se vienen situaciones tan malas que dices: si hubiera hecho caso a esa voz que escuché en un inicio, me hubiera evitado esto. Y sabes, funciona de la misma forma. Aún en este tiempo de pandemia, si nosotros estamos solamente haciendo y haciendo, es por eso que muchas personas están ahorita viviendo con ansiedad, porque no están permaneciendo en lo secreto, escuchando a Dios, cerrando la puerta para escucharle y luego moverse en esa obediencia. Y sabes, la obediencia radical no consiste en como, a lo mejor no sé si esté bien este ejemplo, pero como por ejemplo los drogadictos o los alcohólicos, personas que tienen estos problemas, estas, ¿cómo se les dice? Que son estas adicciones, perdón, se me había ido la palabra, estas adicciones, que es como gradualmente, ¿no? Gradualmente se los van quitando para que no se sientan, ¿no? La obediencia radical es hacerlo en el instante. Es de, si Dios te dice: ve y haz esto, es bueno, lo voy a hacer primero en esta parte. No, o sea, una persona que confía precisamente y completamente en Dios va y lo hace. O sea, no es como de: lo voy a hacer por partes, Dios, a ver qué pasa. No, me encanta, porque una persona que vive en obediencia, acá te pone algunos de los beneficios que trae la obediencia, y uno de ellos es que desbloquea una vida de eterna abundancia. ¿Sabes? Si es una persona que vive en lo eterno, que pone su vista en lo eterno, porque vive en obediencia, siempre va a poder gozar del favor del Rey. ¿Sabes? Siempre, porque tú, si te das cuenta, tú ves en una familia, date cuenta, un día a lo mejor sé observador, y a lo mejor nunca lo van a reconocer, pero siempre los padres tienen como un favor mayor hacia el hijo que es más obediente. Y no es porque le tengan un mayor cariño. Hay una diferencia muy grande. No es mayor cariño, es un favor mayor. ¿Por qué? Porque ese niño se ha ganado la confianza, se ha ganado la honra de ser una persona obediente, a la cual se le puede dar un poco más de la persona que no es así. Y esto no quiere decir que Dios, bendice a unos más que a otros. No, Dios te quiere bendecir de la misma forma que a lo mejor a la persona que está a tu lado, que a lo mejor recibe mucha bendición, pero nuestra cantidad de obediencia, o nuestra calidad, más bien la calidad de obediencia que nosotros tengamos con Él, va a delimitar, puede o no, la cantidad de obediencia o la cantidad de bendición que Él va a tener con nosotros. No obediencia, la cantidad de bendición puede ser. O sea, yo me he puesto a ver esos detalles, y es muy cierto que aquello que siembras cosechas. Y si tú con Dios estás sembrando desobediencia, yo dudo mucho que
la cosecha sea bendición. Entonces, por ejemplo, acá hay otro que dice: la obediencia fija la mirada en Dios. Y es súper fuerte, porque tú te das cuenta que una persona cuando vive en obediencia está más cerca de Dios. Porque entre más cerca estás de Dios, más obediente debes de ser. Un ejemplo muy sencillo que acá menciona es que, por ejemplo, cuando está Moisés con Dios cara a cara y le dice: te voy a mostrar quién soy yo, ¿vale? Entonces imagínate, Dios, si se muestra tal cual es, en nuestra facultad mortal, morimos. O sea, es tanta la gracia, tanta la santidad, tanto el poder, que le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Escóndete detrás de una roca, porque si no sigues al pie de la letra estas instrucciones vas a morir. ¿Y qué te dice esto? Que entre más cerca estás de Dios, más obediente debes de ser. ¿Por qué? Porque entre más cerca estás de Dios, más expuesto estás a que puedas morir en su presencia. Y sabes, todavía podría profundizar mucho en esto, pero es simplemente una reflexión. Y hay otros muchos beneficios. Por ejemplo, otro que dice: la obediencia produce una mayor intimidad. ¿Por qué? Porque, regresando a este ejemplo de Moisés, cuando él vio al Dios invisible hecho visible, es como de: oh, wow, te conozco, ahora te puedo ver. La obediencia, por ejemplo, vemos un Job que a pesar de todo fue obediente. Y al final, oh, qué hermosas palabras. A mí me encanta. Como dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es tan bello cuando obedeces, porque en una obediencia mayor Dios se muestra con mayor intimidad. El ejemplo claro y el más grande es Jesús. Como dice: yo solamente hago lo que veo ver al Padre. Y él no se mueve si es que el Padre no le decía: haz esto. A mí me encanta, porque es cierto, yo lo podía experimentar en mi vida. Una mayor obediencia trae mayor intimidad. ¿Por qué? Porque tú vas a tener mayor intimidad con aquellas personas que son más afines a tu carácter, más afines a tu justicia. Y si tu justicia es Jesús, obviamente que las personas que van a ser más cercanas y más íntimas a ti son aquellas que su justicia también es Jesús. Y si para Dios el Padre su justicia es Jesús, sus íntimos van a ser aquellos para quienes su justicia también sea Jesús. Y me gusta eso, porque una de las últimas cosas que aquí vemos es que dice: la obediencia construye fundamentos inquebrantables, indestructibles, ¿sabes? Y eso es muy cierto, porque la obediencia es como cuando tú construyes tu casa, tú construyes y siembras tu vida sobre la roca que es Jesús. Y a pesar de que vengan situaciones como una pandemia, a pesar de que vengan situaciones como rumores o problemas en la economía, jamás te vas a mover, porque tu cimiento está en la roca. Pero cuando tu obediencia depende de cómo te va en la vida, es decir, bueno, Dios, hay una pandemia, si me bendices te voy a obedecer, pero si no me bendices, puede y no me guste mucho seguirte. Entonces es que en ese tiempo, cuando te das cuenta de que tu casa está sobre la arena y que cuando viene el agua se destruye. ¿Por qué? Porque no sabes. ¿Sabes? Hace poco estuve meditando en esto, y es que cuando suceden esas cosas vives como huérfano. ¿Sabes? Dios nos da la oportunidad de vivir como hijos. ¿Sabes? De un hijo es alguien que es completamente dependiente de su padre y sabe que aunque vengan cosas malas, su padre es quien lo sustenta. Pero hay veces que nosotros, con todo lo que hemos escuchado y estas ideologías que hay en este momento, decimos: no, yo puedo, soy, como decía Nietzsche, ¿no? El superhombre. Entonces Dios te dice: bueno, hijo, pues yo te quiero adoptar, pero tú eliges vivir como huérfano. Y cuando nuestras fuerzas fallan porque no somos obedientes, es cuando ya recriminamos a Dios. ¿Y por qué permitiste que pasara esto? ¿Y por qué permitiste que me pasara aquello? Y cosas que salen de nuestro control, de ese superhombre, del control de ese superhombre,
es cuando empiezas ya a recriminar aquello que es más grande que tú y empiezas a decirle, pues ¿por qué no lo evitaste? Pero Dios te dijo, pero es que tú elegiste vivir como huérfano. Yo solo tengo control de mis hijos, aquellos que aunque mi voluntad a veces, no siempre, pero a veces no es lo que ellos desean, me siguen y me obedecen. Entonces, solamente te quiero dejar esto. Si tú quieres tener una mayor intimidad con Dios, vive en obediencia radical. De verdad, créeme que la obediencia radical desbloquea tantas cosas. Y creo que en este tiempo muy específico, si no vivimos en obediencia radical, vamos a vivir aún situaciones de mucha más orfandad. No orfandad física, pero sí espiritual. Pero bueno, espero que te haya gustado este capítulo. De verdad, compra el libro, está increíble. Te estoy haciendo una pequeña reflexión, una súper reflexión de algo que está muy profundo. O sea, Bob Sorge es un genio en este libro, y también los demás que ha hecho. He tenido la oportunidad de leer varios. Entonces, cómpralo, vale muchísimo la pena. Créeme que a mí no me pagan porque compres el libro ni nada, pero yo siento que cuando yo encuentro algo que a mí me bendice mucho, siento esas ganas, ¿no? Como de proclamarlo, ¿no? Así como cuando recibes a Jesús y Él te bendice tanto, es como, debo de compartir esta bendición, no me la puedo quedar. Es tan valiosa. Entonces, es todo. Les veo en el siguiente capítulo, espero que estén muy bien y hasta luego.